El objetivo y la descripción básica de esta conferencia, pues es presentar, yo me permito, podemos, el tema de los videos, tengo un video abierto, ¿podríamos cerrarlo? Ingeniera Pilar, ¿me escucha? Sí, ingeniero, cuénteme. Océano Azul, cómo crear un océano azul en la administración de proyectos. Esta conferencia presenta una manera genérica de crear océanos azules en la administración de proyectos en el marco de teoría de restricciones TOC. En esta conferencia vamos a explicar el proceso para construir una ventaja competitiva decisiva que satisfaga una necesidad significativa de los clientes a tal punto que ningún competidor pueda hacerlo. Bien, mi nombre es José Armando Pérez Ramírez y soy consultor en gestión de proyectos. La agenda que vamos a desarrollar contempla estos aspectos. El primero es el problema medular de la administración de proyectos. El segundo es el conflicto medular de la administración de proyectos y sus efectos en las relaciones. El tercero es la solución en la administración de proyectos. El cuarto aspecto fundamental es la estrategia del Océano Azul en administración de proyectos y tenemos unas conclusiones y una propuesta de lo que sigue. Tomemos como punto de partida el modo actual de operación. El modo actual de operación que dice que la manera de mejorar el desempeño de la organización es inducir mejoras locales en todas partes. ¿Esto qué significa? Que cada una de las dependencias de los departamentos que conforman, cada uno de los eslabones de la cadena que conforma una organización, pues induce mejoras, porque se supone que si cada uno de los eslabones mejora, representa una mejora para el sistema. Teoría de restricciones TOC encontró y demostró que hay un supuesto básico de la administración en todas las funciones que está equivocado y que este modo de operar se está sosteniendo en ese supuesto. ¿Y cuál es el supuesto? Suponemos que si nosotros juzgamos todas las acciones y las decisiones no de acuerdo con el impacto de la panorámica total, que es lo que queremos obtener, sino de acuerdo con el impacto global. En otras palabras, suponemos que lo local o la apariencia local es el modo de obtener el impacto bueno global. Eh, esto, este supuesto está sustentando este modo de operación. Entonces, derivemos de este modo de operación, ¿cómo se aplicaría esto a la administración de proyectos? Porque si el supuesto fue demostrado que está equivocado y que está aplicado a todas las funciones de la administración, pues también estaría aplicado a la función proyectos. ¿Qué es lo global en proyectos? En proyectos, lo global es terminar el proyecto a tiempo. ¿Qué es lo local en proyectos? En proyectos lo local es terminar o presionar que cada tarea termine a tiempo. Por lo tanto, se deriva que la práctica actual en proyectos es que la manera de asegurar que el proyecto termine a tiempo es tratando de hacer o presionando que cada tarea termine a tiempo. Veamos, en práctica actual en proyectos es los que nos conduce al problema medular de la administración de proyectos. Aquí tenemos el problema medular de la administración de proyectos, tenemos el árbol lógico de la realidad actual de la administración de proyectos, de nuevo para nivelar, cuando hablamos de administración de proyectos estamos haciendo referencia a la dirección de proyectos, a la gestión de proyectos, a la gerencia de proyectos. El problema medular de la administración de proyectos es la práctica actual. ¿Cuál es la práctica? El modo de asegurar que un proyecto termine a tiempo es tratando de hacer que cada tarea termine a tiempo. Esta práctica actual, cuando está superimpuesta en un entorno de alta incertidumbre como es el entorno de los proyectos, tiene un resultado inevitable que convierte los estimados en compromisos, en promesas, y me estoy refiriendo a los estimados de tiempo de las tareas. Cuando tenemos
este problema medular, debemos preguntarnos ¿por qué existe este problema medular? ¿Por qué existe? ¿Será que lo que estamos en la administración de proyectos no lo hemos visto? ¿O los que estamos en la dirección de proyectos somos tan flojos para hacer algo al respecto y preferimos sufrir el impacto de todos estos efectos indeseables? No puede ser. Recuerden que el análisis del árbol de realidad actual de administración de proyectos partió de los supuestos, de los efectos indeseables o de las quejas. Luego hicimos una conexión lógica entre estas quejas y derivamos y validamos que lo que estaba aquí en el fondo, en la base, era el problema medular, que no era otra cosa que una política o una práctica de optimización local. Pero cuando tenemos este problema aquí, no tenemos una visión parcial de la realidad. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo por qué existen los supuestos, por qué existen por qué existen estas quejas, por qué existen estos efectos indeseables. No estamos viendo por qué no se ha cambiado tanto las quejas, que son las que se deben, son consecuencia del problema medular, como el problema medular mismo. Debe de haber una razón muy buena para que las personas que estemos en la administración de proyectos no lo hayamos cambiado. Esa razón debe ser tan fuerte como los efectos indeseables que son la razón para cambiarlo. En otras palabras, mientras pensemos que definitivamente las personas que estamos en administración de proyectos, sí hemos tenido una sensación intuitiva del problema medular, que esta práctica es el problema medular, y mientras nosotros creamos y estamos convencidos de que las personas que estamos en administración de proyectos realmente sí queremos mejorar, entonces debe de haber una razón muy fuerte que nos obliga a no cambiarlo. Esa razón muy fuerte que nos obliga a no cambiarnos no es algo que nos pone entre la espada y la pared, debe de ser un conflicto. Veamos el conflicto. El conflicto medular de la administración de proyectos lo vamos a representar con la nube de administración de proyectos. ¿Y qué es esta nube? Esta nube es un diagrama lógico conformado por 5 elementos o 5 entidades que revela el conflicto, es decir, convierte al problema medular en un conflicto y revela el conflicto que existe y que creó ese problema medular y te guía a exponer los supuestos que están causando este conflicto y te guía a resolver el conflicto en lugar de seguir transigiendo en este conflicto. Veamos cómo se lee esta nube para denunciar el problema medular de la administración de proyectos. El objetivo es cumplir con los compromisos originales, el objetivo en administración de proyectos. Y recuerden que en proyectos hay 3 compromisos originales: el compromiso de la fecha de entrega, el compromiso del presupuesto o costo, el compromiso del alcance o contenido. Son 3 compromisos diferentes. Para cumplir con los compromisos originales, yo debo hacer lo que sea necesario para cumplir el compromiso original que está en peligro. ¿Quién lo puso en peligro? Murphy. Algo que no salió bien, algo que sucedió y no salió bien. Para hacer lo que sea necesario para cumplir con el compromiso original que está en peligro, yo debo compensar las primeras estimaciones o consideraciones desacertadas o erróneas. Por otro lado, no se me permite compensar las estimaciones, las primeras estimaciones o consideraciones erróneas. ¿Por qué? Porque no se me permite poner ningún otro compromiso original de los que tengo comprometidos, valga la redundancia, en el objetivo. Ahora bien, cuando nosotros estamos en administración de proyectos, aquí cuando algo sucede, debemos tomar acciones y aquí debemos compensar.
y por otro lado no compensar. Aquí nos encontramos entre la espada y la pared y aquí estos dos prerequisitos están en contradicción. Estos dos requisitos son los que de alguna manera nos definen el conflicto. Pero veamos qué hacemos en la administración de proyectos. ¿Qué terminamos haciendo? Terminamos compensando. A un proyecto le renegociamos la fecha de entrega, a otro proyecto le recortamos algo del alcance, a otro proyecto le aceptamos una sobreejecución del 20% en presupuesto y estamos en una continua transigencia, es decir, estamos haciendo acuerdos a medias entre compensar y no compensar. ¿Cuál es el supuesto equivocado que es el que está generando toda esta nube o todo este conflicto medular? El supuesto equivocado sale cuando le preguntamos a alguien, oye, ¿por qué tienes que hacer lo que sea necesario para cumplir con el compromiso inicial y por qué tienes que compensar? Y se oyen respuestas como que, bueno, lo que pasa es que no tuve en cuenta la incertidumbre. Bueno, yo no tuve en cuenta que hubiesen tantos problemas en este campo de la administración de proyectos. Realmente, el supuesto que está detrás de todo esto y que aflora es que la seguridad que se nos permite no es suficiente para absorber los problemas, que los problemas en administración de proyectos son tan grandes y de diverso índole que definitivamente la seguridad que se nos permite no nos da para poder tener este supuesto que muchos de corazón creemos que es correcto, porque hemos estado metidos en este ambiente de administración de proyectos, de ejecución de proyectos. Este supuesto está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Este supuesto está equivocado porque ¿cuáles son los proyectos que no terminan? Son aquellos proyectos que no se tienen fecha límite de entrega. Y los proyectos que no tienen fecha límite de entrega, pues tienen mucha seguridad. O sea, hay tanta seguridad que no termina y de alguna manera hay tanta seguridad que no hay problema y de alguna manera hay tanta seguridad que no termina. Entonces eso quiere decir que independiente de la cantidad de seguridad que nosotros le metamos a las estimaciones de las tareas, realmente esto eh, eh, bajo el modo de operar actual, esa seguridad se desperdicia, termina desperdiciándose. Ahora, este conflicto que es producido por este supuesto y este conflicto produce a su vez el problema medular que acabamos de ver. ¿Qué impacto tiene este conflicto en las relaciones en proyectos? Es decir, ¿cómo impacta la interacción entre las personas que hacemos proyectos? ¿Qué impacto hay entre las personas? ¿Qué impacto hay entre la confianza en las personas, entre la armonía, en la motivación, en la colaboración? Veamos cada uno de ellos. Veamos una relación entre un recurso y un gerente de recursos. Aquí tenemos una imagen de una organización matricial de proyectos. Por aquí están los gerentes de proyectos, encargados de los proyectos. Por aquí están los administradores de los recursos o los gerentes de recursos o los coordinadores que pueden suministrar diseño, que pueden suministrar abastecimiento o procura, que pueden suministrar gestión presupuestal, que pueden suministrar gestión financiera, HSE, en fin. En esta parte, tomemos un recurso. Este recurso tiene que hacer una tarea. A este recurso, el jefe, el administrador de ese recurso, o su jefe directo, le pide una estimación de la tarea. Este recurso es un recurso entrenado, es un recurso que tiene experiencia, tiene sensitividad de las incertidumbres involucradas en la ejecución de la tarea, sabe que las cosas no van a ir bien, que van a haber sobresaltos, que van a haber perturbaciones.
Y la primera respuesta que da el recurso ante la solicitud de la estimación es: ¿cuánto te demoras en hacer esta tarea? La respuesta es depende. Esta respuesta no es muy buena, el jefe le pide una respuesta numérica. Él se encuentra, tiene que decidir la respuesta. La pregunta es: ¿él puede dar una respuesta que tenga un 50% o una alta probabilidad de no cumplir? Digamos un 50% de probabilidad. La persona, por definición, quiere ser confiable y quiere ser percibida como confiable. Y ante esta solicitud de una estimación, eh, él no le queda otra alternativa que incluir un tiempo de seguridad. ¿Por qué incluye un tiempo de seguridad? Porque quiere dar un tiempo realista, tiene que dar un tiempo que tenga una alta probabilidad de que se pueda cumplir, y por eso incluye esa seguridad. Además sabe que después de ese tiempo va a haber una negociación con esa estimación y incluye o tiene en cuenta este factor para el tiempo que estima. Pero suponga que él ya estima y empieza y se comprometen en este tiempo y se empieza a hacer la tarea. Y supongamos que Murphy por alguna vez trabajó a su favor, que Murphy no lo pegó, que la incertidumbre estuvo a su favor, y que pudo terminar antes. ¿Entrega la tarea antes? Por supuesto que no. ¿Por qué no la entrega antes? Porque él no está aquí por una sola estimación. La próxima vez que le pidan una estimación, va a ser considerado una persona exagerada y le van a recortar su estimado. Por lo tanto, la persona hace más revisión, quiere hacer un buen trabajo, quiere entregar un buen trabajo, en términos generales, entrega en la fecha que está pactada. Si revisamos esta curva, esto debería ser lo que esperábamos, porque este sería la curva de planeación. Pero si vemos el desempeño relativo con respecto al tiempo de planeación, observamos que aparece una curva diferente, es decir, cambiamos la realidad. Esto es lo que se conoce como una profecía que se cumple sola. Diste este número, negociaste este número, te comprometiste con este número y ya ese número quedó escrito en piedra. Te pegó Murphy, vas a estar fuera de ese número. No te pegó Murphy, estás oscilando muy cerquita de ese número, pero nunca te vas a entregar a tiempo. Esto es lo que se conoce como la ley de Parkinson, en donde el trabajo se expande para cubrir el tiempo que se le asigna. Ahora, ¿esto qué trae como consecuencia? Veamos por qué por qué mi jefe me invita a una negociación después del estimado. Porque él sabe que yo sé que él sabe que yo estoy mintiendo. ¿Qué tipo de confianza se puede construir con este comportamiento? ¿Qué tipo de relación y qué tanta confianza mutua puede existir? Esto, ¿de dónde se originó? Se origina del efecto, del evento que me pide un número. Mi jefe me pide un número y yo sé que ese número lo va a tomar en cuenta, lo va a convertir en un compromiso y con ese número se va a juzgar mi desempeño. Por lo tanto, mi jefe me ha puesto a mí en un conflicto y mi comportamiento, el hecho de que desperdicio la seguridad que incluí por no entregar antes de la fecha prometida, antes de la fecha pactada, ese comportamiento genera tal relación de desconfianza. Ahora la relación veamos la relación entre un recurso y un gerente de proyectos.
Estamos en un entorno de multiproyectos, la organización se estructura como una matriz, por este lado están los gerentes de proyectos, por aquí están los administradores de recursos, los gerentes de recursos, en fin. Aquí está un gerente de proyectos. El gerente de proyectos tiene el compromiso y la responsabilidad de entregar el proyecto a tiempo dentro del presupuesto y con el alcance prometido. El gerente de proyectos eh, desea que su proyecto esté avanzando y necesita que un recurso trabaje en su tarea. Los recursos no le reportan al gerente de proyectos, le reportan al gerente de los recursos o a los coordinadores de estas áreas de soporte. Entonces no le queda otra salida que ir a conversar con el gerente con el administrador de recursos. ¿Qué le va a decir? Tiene que darle la impresión de que su proyecto está atrasado y es el más importante o el proyecto es urgente. En otras palabras, tiene que mentir. ¿Qué tipo de relación se forma cuando un gerente de proyectos que tiene toda la responsabilidad, pero prácticamente a ser autoridad, es decir, está bajo este látigo, este conflicto de desalineación entre autoridad y responsabilidad? ¿Qué tanta confianza mutua puede haber entre un gerente de proyectos y un recurso el que hace la tarea, o entre un gerente de proyectos y el administrador de los recursos? Veamos ahora una relación entre la alta gerencia y la gerencia media. El gerente, supongan que ustedes están encargados de la gerencia de la compañía. Ustedes son responsables de entregar todos los proyectos a los que se comprometió la compañía. Sabe de antemano que los proyectos tienden a deslizarse y por lo tanto le exige a los gerentes de proyectos que le entreguen un informe periódico de avance del proyecto. La manera actual de ese informe enmascara los verdaderos problemas de los proyectos. Es decir, un proyecto empieza que está reportando que va bien, que el proyecto va avanzando y de pronto que el proyecto va mal, catástrofe. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la forma actual, eh, la manera de reportar está fundamentada en la valoración del esfuerzo, es decir, la cantidad de horas hombres invertida o el porcentaje de avance o el porcentaje de actividades terminadas, pero no refleja realmente el avance efectivo de los proyectos. ¿Esto qué trae como consecuencia? Una relación de desconfianza entre la alta gerencia y la gerencia media y un deterioro de las relaciones, dado que los proyectos tienden a atrasarse. Veamos la silueta de la solución eh, que resuelve y que trata de eliminar los motores o las máquinas de discordia que este tipo de conflictos conllevan en este campo de la administración de proyectos. Por un lado, pues tenemos que cumplir los objetivos, los compromisos originales en proyectos. Estas dos condiciones necesarias son genuinas. Entonces, el cambio que hay que hacer en la organización básicamente es analizar las cosas que sirven, se quedan, las cosas que hay que cambiar se reemplazan, y la inyección que hay que introducir, y una inyección es algo que no está en el sistema y que entra al sistema para formar parte de la mejora. ¿En qué consiste la inyección? Que la empresa tiene un cumplimiento de fechas prometidas muy alto sin poner en peligro ni el alcance ni el presupuesto. ¿Cómo lo hace? Implementando la cultura y los procedimientos de la metodología de administración de proyectos con cadena crítica, CCPM. ¿Qué trae? ¿Por qué esta inyección? Si esta inyección se aplica, ¿es debido a qué? A que la solución de cadena crítica o de CCPM remueve la necesidad de seguridad a nivel de cada tarea, a la vez que ofrece un sistema claro de prioridades y una información real del avance efectivo del proyecto. Y por otro lado, evapora los conflictos, destruyendo los motores de desarmonía e incrementando
la motivación y la colaboración entre las relaciones, es decir, las relaciones que acabamos de ver, que estaban prácticamente relaciones no armónicas, y cuyo núcleo eran los conflictos propios del modo actual de administrar proyectos. Aquí vemos una vista de planeación con CCPM, un diagrama de red, vemos una red de tareas, hay una parte de alineación, el objetivo del proyecto, los entregables que se persiguen, los criterios de éxito, los requisitos de la gerencia y los riesgos de alto nivel. Cada una de estas tareas, sus bloques, son grupos de trabajo y que pueden ser realizados por más de un recurso y que pueden contener más de una actividad, porque en esta metodología lo que se trabaja es, lo que se busca es flujo de trabajo y no ejecución de actividades. Aquí pueden ver que las duraciones de cada una de las tareas es de 10 días o 10 unidades de tiempo. Veamos el diagrama GAN de esta misma organización. En el diagrama GAN de esta misma red, se le retiró la seguridad, el 50%, y la seguridad se depositó en los puntos donde debe estar, en el amortiguador del proyecto, para que las tareas que estén en la cadena crítica puedan disfrutar de esta seguridad. Se retira el 50% de la duración de las estimaciones, se lleva la seguridad como amortiguador del proyecto y se recorta la mitad porque la seguridad ya es una seguridad agregada. Al recortar esta seguridad a la mitad, básicamente el tiempo de planeación se encoge en un 25%. De otro lado, ¿qué pasa con las cadenas que no son de la cadena crítica, que se llaman cadenas de alimentación? Pues a cada una de las cadenas, a las tareas de las cadenas se le retira la seguridad, se lleva la seguridad como amortiguador y esto permite desacoplar prácticamente los malos impactos de Murphy en estas tareas de las cadenas de alimentación. Entonces aquí tenemos una vista rápida de la silueta de la solución y es concentrar la seguridad en los puntos claves donde sea beneficioso para el proyecto y donde puedan disfrutarlas cada una de las tareas o cada una de las tareas involucradas en cada una de las rutas. Ahora veamos la vista del control de la ejecución. Hay un verdadero sistema de prioridades. Se ordenan las prioridades de las tareas de acuerdo a un color. Aquí el color negro significa post-mortem o que está bastante, que ya ha rebasado el amortiguador del proyecto. Estas rojas significa que está en un área de riesgo alto, una de riesgo medio y riesgo bajo. Este sistema de prioridades es visual. La prioridad de una tarea depende del grado en que la tarea penetre el amortiguador del proyecto. Aquí tenemos una vista de un proyecto en donde se llama una carta de fiebre o carta de calor, en donde identifican tres áreas: una área de riesgo bajo, de riesgo medio la amarilla, de riesgo alto la roja, y los proyectos, el punto del progreso se debe mover básicamente en esta área, en la medida de que hay dos ejes: el porcentaje de la cadena crítica terminada y el porcentaje del consumo del amortiguador del proyecto. Y aquí está una vista del programa o el portafolio en donde se ven los diferentes proyectos. Cada uno de estos punticos es un proyecto de diferentes áreas. Por lo tanto, para el nivel de tareas, para el director de obra, este es el apoyo fundamental, dado que le da el sistema de prioridad a la tarea y le dice, le enfoca en qué tarea debe direccionar los esfuerzos. En esta área le da al gerente de proyecto cómo está su proyecto, cómo está evolucionando, y en esta área le da a la alta gerencia cómo está el portafolio de proyectos. Ahora veamos, vimos ya la solución o una silueta de la solución. Ahora veamos el núcleo de la conferencia, que es la estrategia del Océano Azul, y cómo podemos de esta estrategia destilar algunas ideas o algunas iniciativas para poder presentar algunas mejoras en el desempeño de la administración de proyectos. La estrategia de Azul
pues fue formulada por dos profesores del INSEAD, es la segunda universidad de negocios más grande del mundo, su sede principal está en Francia, con algunas sedes en Asia y en Medio Oriente. La estrategia del Océano Azul persigue su núcleo principal, su enfoque está direccionado a cómo crear un espacio indiscutible en el mercado para hacer irrelevante a la competencia. Ahora, ¿qué dicen los autores de la estrategia del Océano Azul? Dice que ellos afirman que la mayoría de las compañías están operando en océanos rojos. ¿Qué significa rojo? Significa rojo por la sangre que sale de que cada uno se come al otro. Es decir, están en una competencia feroz. Si ustedes como compañía sienten que tienen competencia y que la competencia es importante para el desempeño financiero de su empresa, ustedes están en un océano rojo. De otro lado, ¿qué también afirman? Afirman que hay compañías que exitosamente han construido sus océanos azules y que esos océanos azules básicamente están satisfaciendo una necesidad del mercado de manera que la competencia se vuelve irrelevante. Ellos afirman también que las primeras empresas, que las empresas que construyeron océanos azules realmente no son las primeras que vinieron con la idea, que las primeras empresas que vinieron con la idea se han quebrado. ¿Por qué sucede esto? Porque la empresa que viene con la idea y la idea satisface un capricho del cliente, ahí no tiene una ventaja competitiva. Y si la idea, la empresa que vino con la idea satisface una necesidad del cliente, pero hay otra compañía que también la satisface, tampoco hay una ventaja competitiva decisiva. Lo que puede haber es una guerra de precios. Si esos dos son los rumbos, esas dos compañías, mientras sigan insistiendo de esa manera, se van a quebrar. El verdadero problema radica en que incluso a que una compañía identifique la necesidad del cliente y sea capaz de resolver o de satisfacer esa necesidad, muchas veces el mercado no la reconoce. Y si el mercado no la reconoce, tienen que ir a educar el mercado. Y educar el mercado no es una trivialidad. Entonces la primera compañía que lo intenta quiebra, la segunda que lo intenta quiebra, y así sucesivamente. Y la 40 construye sobre todas las experiencias y todos los esfuerzos de las anteriores y construye para sí una bonanza. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo hacer para que una compañía pueda tener una idea y esa idea la pueda convertir en un océano azul? Entonces la pregunta que tenemos aquí para destilar esto hacia administración de proyectos ¿es posible identificar una verdadera necesidad del mercado de administración de proyectos? Una que el mercado esté completamente consciente, es decir, que no tengan que ir a educar el mercado y que puedan satisfacerla al grado de que ningún competidor pueda hacerla. Entonces, por favor, ustedes en este momento supongan que son una organización que produce proyectos, fabrica proyectos, construye, está en el área en el campo de construcción, o está en el sector de tecnologías de información o de construcción de equipo especial. En resumen, en definitiva, proyectos a la medida del cliente. Cuando el cliente decide hacer un proyecto, hay un criterio fundamental que utiliza y básicamente es el retorno sobre la inversión. Pero cuando el cliente le pide a ustedes como proveedores de proyectos, como fabricantes de proyectos, como constructores de proyectos, como materializadores de proyectos, le pide una cotización, ¿cuál es el factor relevante que prima en ese momento? El precio, ¿cierto? El costo del proyecto. ¿Y cuál es el factor que el cliente utiliza para evaluar esa oferta?
Nuevamente el precio, el costo, el factor relevante. Veamos esto un poquito más en detalle. Aquí tenemos una línea de tiempo. Aquí tenemos una decisión de inversión. La decisión de inversión está fundamentada en un retorno sobre la inversión. Aquí tenemos la fecha de terminación. A partir de esta fecha es donde empieza a entrar el retorno para el cliente. Y en este segmento, un poquito después de la decisión de inversión, toda la negociación, el factor relevante entre el cliente y el proveedor es el precio, o sea, la inversión. Es como si el retorno sobre la inversión no fuera parte de la ecuación. Pero, ¿por qué sucede esto? Sucede esto porque cliente y proveedor están haciendo un supuesto escondido, tienen un supuesto oculto. ¿Cuál es el supuesto oculto? Es que el proveedor no puede afectar el retorno sobre la inversión y de alguna manera se blinda con pólizas el cliente, pero normalmente el cliente ni ejecuta las pólizas y termina desplazando esta fecha. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si ustedes como proveedores logran y guían toda su operación con alguna metodología que les permita entregar antes de esta fecha, que les permita encoger el tiempo de entrega? Básicamente estarían construyendo un océano azul porque realmente estarían teniendo una ventaja competitiva, dado que el cliente sí reconoce, no tienen que educarlo, sí reconoce que el entregar antes va a empezar el retorno sobre la inversión de manera anticipada y le trae un beneficio. Le trae un beneficio tanto para el proveedor como para el cliente. Para el proveedor, porque puede inmediatamente facturar más rápidamente, y para el cliente porque puede empezar a hacer el retorno más rápidamente. Esta es una manera genérica de poder crear un océano azul en administración de proyectos. Ahora veamos los criterios para juzgar la solución. ¿Qué criterios son los que nos permitirían juzgar la solución del utilizar la metodología de cadena crítica para construir el océano azul? Primero, que produzca excelentes beneficios como resultados. ¿Qué significa esto? Veamos esto. Supongamos que ustedes son una compañía del entorno de la construcción no muy bueno. ¿Qué es un entorno de la construcción no muy bueno? Es cuando tienen que hacer compras o comprarle a sus proveedores terrenos, materiales, herramientas especiales, y que esa relación entre la facturación y la compra es alta. Veámoslo así. Supongan que ustedes venden 100 unidades monetarias y que la utilidad en relación con las ventas es del 10%, y que el pago a proveedores es como el 70% de las ventas. Esto significa que van a tener 10 unidades monetarias de utilidad y van a pagar 70 unidades monetarias a sus proveedores o terceros. Si utilizan la metodología de cadena crítica y logran reducir el tiempo en un 25%, van a revelar un incremento del 33% de capacidad. Por lo tanto, van a tener un incremento de 33 unidades monetarias en las ventas. De eso tienen que pagarle el 70% a sus proveedores, entonces le va a quedar una utilidad de 10. ¿Cuál es la utilidad total con respecto a la utilidad base? Básicamente 20. Estarían doblando la utilidad. Con reducir el 25% del tiempo, liberan un 33% de capacidad. Ese tiempo es libre, no es tiempo ocioso. Pueden meter más proyectos a la tubería y vender esos proyectos, y eso es lo que hace que esta utilidad se doble. Veamos un entorno de software. El entorno de software, realmente lo que se le paga a los proveedores no es mucho, es cero. ¿Por qué? Porque es el desarrollo, es el pensamiento del científico, de las personas las que desarrollan el software.
Bajo este mismo enfoque, con estos mismos datos, como el pago a proveedores es cero, y al encoger el proyecto en un 25%, vemos que vamos a vender el 33% de la capacidad que se revela, y ese 33%, como no hay que incrementar el gasto de operación porque se hace con la misma gente, prácticamente lleva a un 30, a un 43, a 43 unidades monetarias la utilidad, prácticamente cuadriplicando la utilidad. Buenas. ¿Qué otro beneficio? ¿Qué otro criterio para juzgar la solución? El criterio es que sea ganar, ganar para todos cuya colaboración se necesita. ¿Qué es el ganar, ganar? Ganar para el proveedor, ganar para el cliente, ganar para los proveedores, es decir, poder compartir todos estos beneficios con el aseguramiento y el compromiso de reducir el tiempo de entrega y cumplir con el presupuesto y con el alcance contenido. Que el riesgo sea relativamente pequeño ante los beneficios, que la valoración o la cuantificación del riesgo con respecto a los beneficios, vimos los beneficios financieros doblada de la utilidad o cuadriplicada de la utilidad, que ese riesgo sea pequeño. Y de hecho el riesgo sí se reduce. ¿Por qué se reduce? Porque vamos a gestionar la incertidumbre, vamos a tener un verdadero sistema de prioridades y vamos a tener un enfoque en el seguimiento al progreso del proyecto. Que sea más sencillo de lo que hacemos ahora. Definitivamente es más sencillo. La relación de tareas es de fin a inicio. El número de tareas es menor porque se está trabajando es con flujo de trabajo y no con actividades. Y de otro lado tenemos un verdadero sistema de prioridades que nos permite desarrollar nuestros planes de recuperación más enfocados. La otra es que la secuencia de implementación permita que las personas se vengan a bordo, que se unan. Dado el grupo de acción, dado que cada acción o cada proceso que empecemos a poner en su sitio empieza a presentar resultados significativos inmediatos y que la solución no se autodestruya. Esta solución, ¿qué significa esto? Significa que a medida que usted gana confiabilidad, que empieza a ser confiable, empieza a ganar reputación en el sector, en el mercado va a demandar más de sus servicios y si usted tenía una confiabilidad inicial del 60% y subió a un 90 o un 95%, ahora el mercado va a demandar de sus servicios. Esta solución tiene una forma de ir abriendo de manera controlada la capacidad para ir absorbiendo ese incremento en ventas. Veamos unas conclusiones. Las conclusiones tenemos que lo más importante en el éxito de una compañía es la relación humana. Es básicamente que la cosa que más drena el tiempo gerencial son las fricciones dentro de la empresa. Ya vimos los comportamientos derivados de los conflictos que llevan a la gente a comportarse de esa manera, inducidos por los conflictos. Lo que más incendio causa es la mala comunicación dentro de la empresa, que debemos evaporar los conflictos en administración de proyectos con el propósito de destruir o demoler o remover los motores o las máquinas de discordia, y que la realidad debe ser percibida desde la perspectiva científica, es decir, en términos de causa y efecto. Esta es una propuesta para darle una continuidad a la estrategia, a esta ciclo de estrategia y negocios, y es básicamente es consolidar la estrategia del océano azul en administración de proyectos, implementando el árbol de estrategia y táctica, y aquí podemos ver los diferentes niveles a los cuales podríamos impactar de la organización que podríamos impactar. Este es básicamente lo que les tenía para comentar sobre este tema. Agradezco mucho la participación y abro el foro de preguntas. Aló. Ingeniero, muchísimas gracias.
En este momento todavía no tenemos preguntas, entonces los invitamos a que por favor las coloquen en el chat o si quieren hacerlas en forma verbal, les podemos abrir el micrófono. Aún no hay preguntas. Bien, una de las cosas que podríamos puntualizar aquí es que en administración de proyectos tenemos la siguiente realidad. Tenemos unas quejas que lo estamos llamando efectos indeseables. Esas quejas son las que están en la periferia, en la superficie, eso es lo que vemos, lo que sentimos continuamente, que generalmente no se cumplen con los tiempos de entrega, que hay muchos cambios, que hay mucho reproceso, que se excede el presupuesto, que las cosas necesarias no están listas cuando las necesitamos, que los recursos no están disponibles cuando lo necesitamos o cuando el proyecto lo necesita, aun cuando nos los hayan prometido, en fin. Todas esas quejas conectadas de manera lógica son producidas por un problema medular. ¿Y cuál es el problema medular en la administración de proyectos? Es el modo de operar. ¿Cuál es el modo de operar? El modo de asegurar que un proyecto termine a tiempo es tratando de hacer que cada tarea termine a tiempo. Y ese modo de operar superimpuesto en un entorno de alta incertidumbre conduce, el resultado inevitable es que convierte los estimados de las tareas en compromisos. Pero ese problema medular existe porque lo está produciendo un conflicto. ¿Qué tipo de conflicto? Algo en que nos encontramos entre la espada y la pared. Ese conflicto se puede representar mediante una nube de conflicto de las 5 entidades que vimos y ese conflicto está producido por un supuesto equivocado, un supuesto erróneo. ¿Y cuál es el supuesto erróneo? Pensar que la seguridad que se nos permite meter a cada tarea no es suficiente para absorber todos los problemas, todas las fluctuaciones, todas las desviaciones que tenemos en este campo. Y por eso ese supuesto erróneo, al evaporarlo, entra la inyección. ¿Qué es la inyección? Es la solución que hace la mejora, rompe el conflicto, al romper el conflicto, evapora, elimina el supuesto, reta el supuesto y lo descarta, rompe el conflicto. Al romper el conflicto, desaparece el problema medular. Al desaparecer el problema medular, evaporamos la cantidad de efectos indeseables o de quejas que tenemos. Ahora, la solución, ¿por qué lo hace? Porque la solución se enfoca en retira, se enfoca en retirar la seguridad que está inmersa en cada las tareas y que está dispersa por toda la red del proyecto y la concentra en unos puntos estratégicos como el amortiguador del proyecto o los amortiguadores de alimentación. Pero tomando esta solución y destilando el principio de la estrategia del océano azul que dicta que para tener una ventaja, una ventaja para poder gozar de un océano azul donde la competencia sea irrelevante, debo tener una ventaja competitiva decisiva. ¿Qué significa una ventaja competitiva decisiva? Que satisface una necesidad importante del cliente y a tal grado tal que ningún otro competidor lo puede hacer. Y esa compañía en esa condición estaría en un océano azul. Es decir, su competencia es irrelevante. Ahora sí salieron alguna pregunta. Ingeniera Pilar, ¿alguna pregunta? A ver, me están diciendo que yo hablo, estoy bajando muy bajito, estoy hablando muy bajito. Muchas gracias. No, realmente están muy enfocados al tiempo, al tema del PDU de la semana pasada. Aquí hay una pregunta de Gilma. Ese cambio de operar que mencionas
¿No está también asociado a ser más ágiles, como lo define la metodología ágil? Permítame y yo me regreso. Bien, voy a ubicarme aquí como para... Bien, mire, bueno, me regreso un poquitín aquí a la... Este cambio, ¿a qué debe conllevar? Si el cambio debe, primero, entendimos que hay un problema medular, que ese problema esto es producido por un conflicto y que ese conflicto es producido por un supuesto equivocado, y ese supuesto equivocado es que las tareas que no se nos permite meter mucha seguridad y que la seguridad que se nos permite no es suficiente para absorber todos los problemas. Ese supuesto es equivocado, porque realmente esa seguridad que se nos permite, realmente metemos más seguridad de la que realmente necesitamos, solo que al estar en ese modo de operar, realmente creemos que esa seguridad la necesitamos. Entonces, al necesitar esa seguridad, la solución debe remover esa seguridad que está inmersa a nivel de la tarea y debe ponerla a nivel del proyecto, donde proteja el proyecto. O sea, debemos concentrar la seguridad en los puntos estratégicos donde proteja el proyecto. Y de otro lado, ese actuar debe eliminar los conflictos y destruir los motores de discordia que se producen con ocasión de los comportamientos que son productos de esos motores, de esos conflictos. Entonces, si la metodología ágil me conduce, me permite que yo pueda establecer una gestión de la incertidumbre en este proyecto, bienvenido. De hecho, esta metodología se está haciendo, ya un híbrido entre Ágil y CCPM para lograr el cometido de gestión de la incertidumbre y para lograr el cometido de encoger el tiempo de entrega. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Voy a continuar con otra pregunta que hay aquí de Erika Mayorga. ¿El manejo de los amortiguadores incluye la asociación de las contingencias? ¿O cómo se maneja? Debe ser el impacto de materialización de riesgos. Sí, muy bien, muy buena pregunta. Realmente tienes una estimación de la tarea. Esta tarea estaba estimada inicialmente en 10 días. 5 días era seguridad y 5 días es el 50% de probabilidad de terminar, es la mediana, ¿sí? Entonces, veamos esta cadena. Esta es la cadena crítica. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tareas. Son 7 tareas. La longitud de la cadena crítica es 35 días. 35 días es seguridad. Entonces, traería esos 35 días aquí de seguridad. Pero como la seguridad aquí agrupada ya es demasiado, corto la seguridad a la mitad. Entonces meto un amortiguador de 17.5 días. Entonces, ¿qué permite? Si esta tarea se retrasa, esta tarea empuja todas las demás tareas y empuja toda esta cadena, y esta cadena empieza a penetrar el amortiguador. Este amortiguador se divide en 3 zonas. Una zona de bajo riesgo, un 33%, entre el 33 y el 67% de riesgo medio, y entre el 67 y el 100% de riesgo alto. En la medida que esta tarea se atrase por cualquier circunstancia, eso hace que toda la cadena se mueva y empiece a penetrar el amortiguador. A medida que penetra el amortiguador, le da la prioridad a la tarea.
O sea que ahí estaríamos haciendo una gestión de riesgos intuitiva y diaria y continua, dado que en la medida que la tarea empieza a desplazarse y empieza a penetrar este amortiguador, se empieza a ubicar en las diferentes zonas, que serían estas zonas. Entonces aquí vemos el avance, por ejemplo, este punto de operación o este punto. En este punto ya se está penetrando la zona de riesgo alto, el proyecto como tal, y esto inmediatamente lo remite a una tarea que debe estar en alguno de estos colores rojos, porque el proyecto está en área de riesgo alto. En resumen, esos amortiguadores nos permiten hacer gestión sobre la incertidumbre, absorben los riesgos o las fluctuaciones y permiten liberar planes de recuperación de manera anticipada y no esperar hasta que el proyecto sea una catástrofe. Esta red en particular, en este diagrama GAN, se recorta, se saca la seguridad y la seguridad se pone en los puntos apropiados, aquí como amortiguador del proyecto y aquí en los puntos como amortiguadores de alimentación. Lo que se hace es encoger el tiempo de entrega. El tiempo de entrega lo conforman la longitud de la cadena crítica más el tiempo del amortiguador. Pero la longitud de la cadena crítica más el tiempo del amortiguador representa el 75% del tiempo planeado. Entonces, si en una licitación te comprometiste con 100 días y utilizas cadena crítica y logras encoger a 75 días, aquí hay doble beneficio. Es doble beneficio para el cliente porque el cliente empieza la recuperación de la inversión más rápido. Es beneficio para el proveedor porque el proveedor va a terminar de manera anticipada y va a poder meter más proyectos a su tubería con esta capacidad que se revela, ¿sí? Entonces, de esa manera es un gana-gana, es un ganar para el cliente, ganar para el proveedor, ganan también los trabajadores del proveedor, porque de alguna manera, antes de terminar el proyecto, ya tienen enlazado otro proyecto que pueden comenzar de manera anticipada. Perfecto. Erika Mayorga pregunta, ¿el océano azul se genera, dice degenera, por lograr, no entiendo la pregunta, voy a leerla como está escrita, a ver si la podemos interpretar. El océano azul degenera por lograr superar los conflictos y garantizar el cumplimiento del compromiso original, paréntesis, entregar a tiempo el proyecto. ¿Cómo proteger el proyecto de los cambios inducidos por el cliente? Sí, el océano azul yo creo que se genera. Entonces, es decir, si la apuesta de que el océano azul se obtiene, el océano azul realmente se conforma o el océano azul se crea o se forma, se construye cuando el proveedor desarrolla una ventaja competitiva decisiva. Y esa ventaja competitiva decisiva sucede cuando el proveedor le satisface una necesidad significativa o importante del cliente. Y para el cliente es importante que le entreguen a tiempo. Entonces, si logramos de alguna manera con CCPM, con Ágil CCPM, con Ágil o con cualquier metodología, tener esa confiabilidad, y como ese aspecto de confiabilidad es importante para el cliente, entonces ahí tendríamos un océano azul. En resumen, un océano azul se crea siempre pensando en el cliente, dado que si un proveedor logra satisfacer una necesidad significativa, no un capricho, una necesidad significativa del cliente, y el cliente la reconoce, y él no tiene que ir a educar al cliente, sino se la puede suministrar
con alguna de estas metodologías, estamos construyendo un océano azul en administración de proyectos. José Manuel Cáceres dice, José, muy importante el planteamiento que hace sobre el desarrollo de los proyectos, pero el hecho de llegar a ser aliado estratégico que hace el Océano Azul implica recursos para conocer la necesidad que realmente quiere satisfacer el cliente. Y entramos al círculo recursos, tiempo, alcance. ¿Cómo sintetizar un caso de negocio que solucione este tipo de situaciones? Bien, en proyectos hay 3 compromisos fundamentales en administración de proyectos. El tiempo de entrega, el costo o presupuesto del proveedor, el que construye proyectos para sus clientes, proyectos a la medida para sus clientes, y del cumplimiento del alcance o contenido. Entonces, si logramos, ¿qué aspectos son relevantes para el cliente? Que le entregue a tiempo, que le entregue con el alcance o contenido prometido y que le cueste lo que está pactado. Entonces, de esa manera, si podemos identificar cuál es la necesidad significativa del cliente en proyectos, de un cliente. Si ustedes son clientes, yo soy proveedor, ¿qué es lo que esperan ustedes de mí como proveedor? Que le entregue a tiempo. Y si le puedo entregar antes de tiempo, pues mucho mejor porque ustedes como clientes empiezan a tener, a tener un beneficio de estar recuperando la inversión más rápidamente. Y yo como proveedor voy a tener un beneficio porque libero capacidad. Entonces, en mi opinión, no tenemos que hacer una investigación tan exhaustiva porque el cliente en esencia pide confiabilidad y realmente el modo actual de operar nos tiene a las compañías que construimos proyectos con un cumplimiento de entrega muy bajo. Entonces está, diría, la mesa servida para poder construir océanos azules. Ingeniero, muchísimas gracias. Quiero contarle que la gente está muy feliz con la exposición. Hay comentarios. Gracias. Excelente exposición. Muchas gracias. Tema interesante para la práctica. Realmente ha sido una muy buena exposición. La gente realmente está muy feliz. Quiero agradecerle en nombre del PMI, ingeniero, su amabilidad, su generosidad para compartir con todos nosotros su conocimiento. Quiero también agradecerle a todos los participantes por haberse inscrito y estar en este momento aquí con nosotros. Y le voy a dejar el micrófono abierto para que por favor usted cierre la sesión. Muchas Bueno, gracias. Feliz noche. ok. Quiero realmente agradecerles a todos los asistentes por el interés de poder participar en este proceso de entrenamiento y los invito a que se expongan a mejorar sus compañías, que el conocimiento ya es maduro, es un conocimiento enlatado, que puedan lograr vender iniciativas de mejora en sus organizaciones para que sus organizaciones sean organizaciones siempre prósperas y siempre florecientes. Muchas gracias.